Actualización del mercado de fichajes del fútbol paraguayo, parte 3. Primeramente iniciando con el conjunto del rojo mallorquino, es decir, General Caballero de Juan León Mallorquín. Y su refuerzo es Marcelo Ferreira, delantero, 31 años, paraguayo, últimamente en el fútbol peruano, específicamente en el Ayacucho del fútbol Inca. Allí jugó 11 partidos, hizo 3 goles y 2 asistencias y viene a ayudar al conjunto rojo para tratar de mejorar sus promedios y salir de esa zona roja, la cual está ubicado en la actualidad, y eso decretaría su descenso a la intermedia el próximo año. Pasemos con el siguiente refuerzo, que es Víctor Villalba, extremo paraguayo, 26 años, que va a buscar ayudar con su desequilibrio a ayudar en la faceta ofensiva al conjunto del Alto Paraná para buscar primeramente salvar la categoría y tratar luego de entrar a una Copa Internacional. La más cercana claramente es el tema de la Conmebol Sudamericana en la fase nacional. Pasemos con Richard Salinas, extremo derecho de 30 años, que pasó por clubes como Guaireña, también pasó por el conjunto de Olimpia en su momento, General Caballero en la actualidad, entre los tantos equipos Resistencia. Estuvo últimamente en el fútbol griego en la segunda división de ese país, en el equipo Diágoras. Allí disputó 8 partidos, hizo 4 goles y una asistencia. Es un jugador de mucha categoría, experimentado y que buscará ayudar al conjunto que está bien complicado en el tema de promedios, en donde comparte los últimos lugares de estos puestos que demandan el descenso con Atlético Temetari, y buscará sobrepasar la línea de Recoleta o algún club que esté más cerca en los promedios. Pasemos al central paraguayo Luis Cáceres, que jugó en su momento en Olimpia, en el Sportivo Luqueño, también Tacuarí, y es un jugador de 29 años, tiene un 85 de estatura, es un central que viene a jugar de buena manera en sus clubes anteriores. Es un jugador que rinde mucho, también jugó en Guaireña en su momento, y veremos cómo le va en el conjunto rojo, que claramente se está reforzando de cara a este segundo semestre, sabiendo que es un semestre clave de cara a buscar ese objetivo, el máximo, que es salvar la categoría, y lo siguiente es tratar de ingresar a una competencia internacional. Pasemos por último con Steven Díaz, extremo paraguayo, 20 años, de 1,75 de estatura, últimamente en el Sportivo Triniense Santísima Trinidad. Allí disputó 14 partidos, hizo 2 goles y una asistencia. Buscará ayudar con ese desequilibrio, con su velocidad, con su buen regate a la hora de poder ayudar en la faceta de ataque del conjunto de al Alto Paraná, y tratar así de mantener en la categoría este conjunto que ya tuvo la experiencia de jugar en la Conmebol Sudamericana y también que ha hecho buenos papeles en los últimos años a nivel de acumulativo. Pasemos a Hugo Dorrego, el nuevo refuerzo del Sportivo Luqueño, el mediocampista uruguayo de 32 años, ha disputado 9 partidos y ha hecho una asistencia en el fútbol colombiano. Llega al conjunto de Deportivo Luqueño para ayudar a mejorar lo hecho en la primera etapa del año y mejorar el tema de los objetivos claros en este segundo semestre. Volver a pelear por un torneo local luego de muchos años, después de aquel título del 2007, y también mejorar la campaña hecha en el torneo de Apertura. Pasemos a uno de los comprometidos con el promedio, que es Atlético Temetari. Hablemos principalmente de uno de sus refuerzos, que es Paul Charpentier, el delantero argentino, 25 años, últimamente en el Deportes Limache en realidad, de Chile. Allí disputó 10 partidos e hizo 0 goles. En su etapa anterior, en el conjunto del Sporting Triniense, disputó 16 partidos e hizo 5 goles. Es un jugador que tiene una buena fortaleza física, que también hace goles importantes y también ayuda mucho en el juego. Y por eso es que el conjunto de Temetare lo contrata de cara a sus objetivos de este segundo semestre. Pasemos a Sebastián Olmedo, hombre de 24 años, defensa central, disputó en su carrera deportiva 42 partidos, ha hecho un gol y una asistencia, y viene a ayudar en la faceta defensiva de Atlético de Metare, que fue una de las peores defensivas del torneo, Apertura 2025, y esto lo debe mejorar el conjunto que viste los colores verde y rojo para poder buscar el objetivo de reencauzar el rumbo, teniendo en cuenta que están en zona de descenso directo a la intermedia 2026, y veremos qué pasa con el conjunto de Temetaré con estos refuerzos que ha presentado. Es hora de pasar con uno de los refuerzos que viene proveniente de Guaraní, al Olimpia, que es Gustavo Vargas, central de 23 años, que ha disputado con el cuadro aurinegro 70 partidos a nivel profesional entre torneo local e internacional.
No ha hecho goles en la actualidad, ha sido uno de los más regulares de Guaraní y llegaría en condición a préstamo, por noción a compra, al conjunto del Olimpia que busca mejorar lo hecho en el primer semestre, luego de un desastroso primer semestre en donde no pudo competir de buena manera tanto a nivel de torneo de apertura como Libertadores de 2025 y ha traído varios jugadores ya para pelear de manera definitiva por el clausura y buscar este título, como también pelear por la Copa Paraguay, que es el otro torneo que se disputa en este segundo semestre y se ha movido mucho la directiva de la Olimpia en relación a su clásico rival Cerro Porteño. El otro refuerzo de Olimpia es Alexis Cantero, lateral izquierdo paraguayo, 22 años, últimamente en Guaraní, llegaría en condición a préstamo, con opción o compra, esto debido a la baja que se dará de Facundo Zavala, que según informaciones el Alain comprará su pase al final del Mundial de Clubes, pues el 80% del pase pagaría un cierto monto que aún no se sabe, pero lo que sí está más que inminente su salida del Olimpia y de la salida definitiva al Alain de Emiratos Árabes Unidos, porque los números empiezan a cerrar y entonces Olimpia se está moviendo para buscar un lateral izquierdo para que le pueda pelear el puesto a Tobías Morínigo y así tener dos jugadores por puesto. Por último hablemos de Lucas Morales, lateral derecho de 25 años, uruguayo, que vendría a préstamo con opción a compra proveniente de Nacional de Uruguay. Debutó en el año 2020 en el fútbol uruguayo, es un lateral derecho de 1,83 de estatura, es un jugador alto, de buena proyección también. Jugó siempre en Uruguay como alegan los medios uruguayos, ha jugado 142 partidos a lo largo de su carrera, ha tenido 14 goles y 2 asistencias y será clave porque Olimpia necesita y mucho mejorar las bandas, algo que fue déficit en toda su primera etapa en el semestre de 2025 y buscará los objetivos claros de ser campeón del torneo clausura para volver a clasificar a como Libertadores, como también ser campeón de la Copa Paraguay porque Olimpia luego del fracaso doble en el primer semestre busca lavarse la cara y demostrar que eso fue solo un tropiezo y que se puede volver a reencauzar el rumbo en lo que respecta a ser el Club Olimpia, un club grande del Paraguay. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.